Ya estamos en el último capítulo de Inverse de este trimestre. Vimos cómo Pablo nos habla de la justificación por la fe, de cómo librarnos de la ira de Dios, de cómo librarnos del pecado, de cómo librarnos de la condenación de la ley. Pero todo esto no puede servirnos si no lo llevamos a otros. Pablo en este capítulo nos habla de su relación con los gentiles. ¿Quieres entender esto? Veámoslos el día de hoy. Estás viendo Inverse en Español, un programa de Espacio Joven. Bueno, ya estamos en el último capítulo de este trimestre, de esta hermosa lección, como fue el libro de Romanos. Pero tenemos que terminar la lección. Y para esto tenemos unos grandiosos invitados. En primer lugar, como siempre, vamos a comenzar por las damas. Y vamos a presentar a nuestra amiga Geraldine Enríquez. ¿Cómo estás? Hola, hola, muchas gracias. Un gusto saludarle, agradecida por la invitación y saludándoles de aquí desde Valdivia. Muy bien, desde la hermosa ciudad de Valdivia, ¿verdad? También tenemos a nuestro amigo Nicolás Blanco. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola Jan, un gusto poder participar del programa. Hoy día estamos participando y acompañándolos desde la ciudad de Temuco, así que un gusto poder estar con ustedes. Bien, parece que hoy día estamos bien allá, bien al sur de Chile. Pero también tenemos a nuestro pastor que está ahí acá en el centro, Pastor Agustín Hermosilla, que ya nos acompañó alguna vez. ¿Cómo está, Pastor? Muy buenas tardes, Jan. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Sin lugar a dudas es una bendición. Les estoy acompañando desde la hermosa ciudad de Santiago, de la comuna de Maipú. Muchas gracias, Pastor. Y que les habla, Jan Núñez, desde acá de la ciudad de Villa Alemana. Muy bien, pero Pastor, queremos no solamente estar nosotros, también es necesario que esté nuestro Padre, ¿verdad? A través del Espíritu Santo para que nos guíe en esta lección. Por favor, si usted nos puede guiar en oración para invocar su presencia. Muy bien, les invito a inclinar nuestra cabeza para poder orar. Padre amado, Dios eterno, acudimos a esta hora a tu santa y divina presencia. En primer lugar, para agradecerte por el amor y la misericordia hacia nosotros y pedirte que mediante tu Santo Espíritu puedas guiarnos en el estudio de tu palabra, en esta lección, Señor, donde el apóstol Pablo finaliza la carta a los romanos mostrando la importancia de predicar el Evangelio, Señor, a toda raza, tribu, lengua y pueblo. Pues Padre Celestial, queremos invitarte a esta hora, que nos dirijas y nos conduzcas, no porque hay algún mérito en nosotros, sino por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Si bien estamos estudiando el capítulo 15 y el capítulo 16, vamos a pedir a nuestra amiga Geraldine que solamente lea el capítulo 15, verso 26, por favor. Romanos capítulo 15, verso 26. Muy bien, dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos ya a comenzar a hablar, a dialogar acerca de esta lección. Y para eso me gustaría saber sus opiniones en el contexto de que nosotros como adventistas siempre tenemos que enfocar las cosas en los mensajes primero, segundo y tercer ángel. Entonces la pregunta es, ¿cómo entendemos este mensaje a los gentiles en relación con el mensaje del primer ángel? Bueno, Jan, claramente el libro de Romanos es un libro, quizás yendo un poco a contextualizar lo que vamos a estar hablando, es un libro que comienza, ¿cierto?, en el capítulo 1 con la predicación de Pablo a los gentiles. Después da el fundamento dentro de ello y finaliza, ¿cierto?, haciendo un llamado urgente al pueblo de Dios que pueda incluir
el Evangelio a toda raza, tribu, lengua y pueblo, como lo dice el libro de Apocalipsis. El mensaje, ¿cierto?, de los tres ángeles y específicamente del primero, está relacionado directamente con lo que el pueblo de Dios debe hacer y debe restaurar dentro de ello dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es el temor a Jehová, ¿cierto? El temor a Jehová es algo que a lo largo de la historia solamente el remanente ha sido el que se ha mantenido fiel a ello, pero también a darle gloria a Dios. Y ese es el llamado que el apóstol Pablo está haciendo al finalizar su carta a los romanos, que se le dé gloria a Dios porque la hora de su juicio ha llegado, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros encontramos claramente que el Señor, en el libro de Juan, capítulo 15, el verso 8, nos encarga y nos dice que debemos llevar mucho fruto, pero para ello es lo que el apóstol en sí denomina aquí en el capítulo 15 del libro de Romanos, cristianos fieles y verdaderos. Y si tú te fijas, el capítulo 14 de Apocalipsis justamente está hablando de estos cristianos fieles y verdaderos. ¿Por qué hace esto? Porque a lo largo del libro de Romanos nosotros encontramos tres énfasis especiales que podríamos decir que sirve el libro de Romanos. El primero de ellos, ¿cierto?, es acercarnos a Jesús. Esa misión que tuvo el pueblo de Israel, ahora el apóstol Pablo lo lleva a una realidad y dice que debemos acercarnos a Jesús. Pero también a lo largo de la historia ha marcado una pauta donde ha transformado a miles de personas. Y entre ellos tenemos el caso de Agustín de Hipona, que leyendo el libro de Romanos, ¿cierto?, se transformó en un cristiano más devoto. El caso de Martín Lutero, el caso de John Knox. Entonces tenemos personajes a lo largo de la historia que han leído el libro de Romanos y han sido transformados por él. Y ese es el llamado que se nos hace tanto en Apocalipsis como en Romanos. ¿Y por qué? Porque claramente nosotros debemos pensar como cristianos. Y a esto es a lo que nos lleva el libro de Romanos y el libro de Apocalipsis, exclusivamente el capítulo 14, con el mensaje del primer ángel. Justamente acotando ahí la idea del pastor, el libro de Romanos capítulo 15, versículo 9 dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Uno se pregunta cómo igual asocia felicidad del mensaje del primer ángel también con la parte para los gentiles. Y el mensaje del primer ángel confirma lo que Dios ya ha hecho a través de la historia, específicamente en el llamado que Dios le hace a sus discípulos en el capítulo 28 de Mateo, de predicar este mensaje del evangelio a todo el mundo. Pero obviamente el mensaje del evangelio toma un matiz distinto en el mensaje del primer ángel, porque está hecho en base a un mensaje de un juicio. Pero cuando nosotros hablamos de un juicio, generalmente asociamos esto a algo negativo. Pero este juicio que se realiza en el mensaje del primer ángel es el único juicio de salvación y el único juicio que está hecho para el pueblo de Dios. Y en ese sentido son buenas nuevas también para los gentiles, ya que Dios quiere que sean parte de ese juicio de salvación, ya que tenemos en consideración que los dos siguientes juicios que vienen a ser el comprobativo y el ejecutivo son juicios que más que nada confirman, pero vemos de parte de Dios la misericordia y vemos la reconfirmación del llamado que Él ha hecho desde el principio de la historia humana hasta el fin de los tiempos, expresado en el mensaje de los tres ángeles, que Él quiere que tanto los gentiles y su pueblo, que nosotros hoy día usamos la terminología para el pueblo adventista como la iglesia militante, ¿cierto?, sean parte de este juicio de salvación. Y vemos cómo claramente, cuando el pueblo gentil y quienes realmente vean la misericordia de Dios, se den cuenta de esto, van a glorificar a Dios, porque siempre ha estado dentro de sus planes incluir a todo aquel que quiera acercarse a Él. El pastor Juan San Nicolás han presentado los puntos muy claros, nada más a mí me queda reiterar la idea de que en el capítulo 14 de Apocalipsis, en estos versículos se nos presenta, ¿no es cierto?, un primer ángel.
que símbolos de los siervos de Dios ocupados en la tarea de proclamar este evangelio, ¿no es cierto?, de la gracia de Dios para la salvación de la humanidad. Entonces, estas buenas nuevas no se limitan a un grupo específico de personas, sino que tienen un alcance mundial, dirigidas a toda nación, tribu, lengua y pueblo, invitándoles a adorar al Creador y también a temer y darle la gloria. Entonces, este evangelio eterno es entregado a todos sin distinción, llamando al mundo a creer y aceptar este evangelio, pero también vivir aquel poder transformador, una nueva vida en Cristo. Y esto sucede porque el amor de Cristo no se limita a una clase, sino que está dirigido a todas las personas. Y aquellas declaraciones de Apocalipsis son muy especiales para nosotros los adventistas, porque describen nuestra vocación y nuestra comisión, porque Dios nos ha comisionado especialmente a nosotros ir y proclamar este evangelio eterno de salvación para todas las personas. Bueno, ahí tocaste un punto importante, Geraldine, ¿cierto? Que es que no existe ningún grupo religioso en el mundo que tenga el mensaje de los tres ángeles y su interpretación como corresponde desde el momento que se anuncia la hora del juicio. Nosotros sabemos como Iglesia Adventista, nacemos en el año 1844 y desde ahí en adelante nosotros debemos anunciar a toda raza, tribu, lengua y pueblo que Cristo viene a buscar a sus hijos. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad y esta responsabilidad es dar a conocer este mensaje de salvación para el mundo. Así es, como dijo el pastor, desde el año 1844 nosotros como remanente, ¿verdad? Estamos predicando el evangelio del primero, segundo y tercer ángel, este evangelio que Pablo desarrolla aquí en la carta a los romanos. Pero la pregunta es, todos estos gentiles que están acá tienen diferentes formas, diferentes modales, diferentes culturas. Entonces la pregunta es, nosotros, ¿qué hay que hacer con el Evangelio? ¿Debemos adaptarlo en este siglo XXI para tener un éxito en la misión de predicar el Evangelio a todo el mundo? Bueno, ya contestando a tu pregunta, ¿cierto? Claramente nosotros como adventistas debemos proclamar el mensaje, pero ¿cómo nosotros lo hemos de proclamar si no conocemos cómo piensan los otros? Y es aquí donde nosotros debemos llegar a la cultura y al llegar a la cultura nosotros por lo menos debemos considerar tres perspectivas importantes que debemos tener como cristianos. Este, estas perspectivas las nombra, ¿cierto? Richard Niebuhr. Y él dice lo siguiente, existen 5 paradigmas dentro de esto. Y el primero de ellos es Cristo contra la cultura. El segundo de ellos es Cristo de la cultura. El tercero es Cristo por encima de la cultura. El cuarto es Cristo y la cultura en paradoja. Y el quinto es Cristo transformador de la cultura. Entonces, aquí cobra sentido lo que dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Cuando al judío se hace judío, al griego griego, para poder alcanzarlos, para mostrarles el evangelio. Y ese era lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo al pueblo, el pueblo cristiano, ¿cierto? Que se había convertido en Roma. Entonces el remanente escatológico debe efectuar adaptaciones, pero dentro de estas adaptaciones para llegar a la cultura no puede perder la esencia, ¿cierto? En este caso, los principios. Y estos principios, mira lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro, te lo voy a leer textualmente. El éxito en la proclamación del mensaje evangélico no depende de sabios discursos, testimonios elocuentes o profundos argumentos. Depende de la sencillez del mensaje y de su adaptación a las almas que tienen hambre de comer el pan de vida. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 212. Entonces, ¿qué me está diciendo con esto? Que nosotros debemos hacer adaptaciones para poder llegar a ellos. No debemos ir en contra de ellos porque eso nos coloca una muralla inmediatamente. Entonces el remanente escatológico
sí necesita hacer adaptaciones para poder llegar a diferentes culturas. Y justamente siguiendo la idea del pastor, sin lugar a duda hay una diferencia, ¿cierto? Bien clara en la que hace adaptaciones. Y justamente Elena de White, hablando de las adaptaciones, también utiliza la palabra estrategia, ¿cierto? Porque hay que ser estratégico. Dios siempre ha buscado métodos distintos. Nosotros encontramos en el camino a Cristo, y uno de los métodos más fuertes, ¿cierto? El método de Cristo, obviamente. Y en el contexto hoy día actual se usa bastante el versículo que apuntó el pastor, que menciona y que dice que Pablo se hizo judío al judío, ¿cierto? Griego al griego, ¿cierto? Porque hizo cierta adaptación, obviamente, para llegar, porque vemos que la manera de llegar a un hermano evangélico, a un hermano católico, son completamente distintas. Pero eh, hay que tener mucho cuidado, en cierto modo, con las metodologías que se usan, ¿cierto? Y en eso hay una cita de Martín Lutero. Obviamente no es una fuente inspirada, porque obviamente tenía pensamientos que obviamente no compartimos completamente, pero dentro de eso, una de sus frases, una que me gusta bastante, dice que cualquier enseñanza que no se encuadre con las escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Y generalmente hoy en día se asocia el éxito con la cantidad. El éxito, ¿cierto? Con cuán abarcante puede llegar a ser ese mensaje y los resultados prontos que se dan, ¿cierto? Pero no siempre es así. Y Elena de White, justamente hablando de eso, también resalta de que si bien debemos ser estratégicos, los planes y estrategias que se hagan en el contexto sin perder la identidad adventista por la cual fuimos levantados para este tiempo, que se distingue de todas las demás culturas y pueblos, ¿cierto? Debe hacerse la medida que se use la Biblia como norma oficial, ¿cierto? Única norma y fundamento, cosa que al buscar estrategias siempre estén basados en principios, sin pasar a llevarlos y por ende caer, que quizás lo que hace el mundo, que es buscar metodologías y estrategias que no van conforme a la palabra de Dios, pero aparentemente sí dan éxitos. Nicolás mencionaba y dio mucho realce a las estrategias. Y bueno, nuestra misión, doquiera nos encontremos en el mundo, no puede ser alterada. Y la manera en que la cumplimos, cómo la emprendemos, sin embargo, va a adoptar diversas formas. Va a ser con diferentes estrategias, ¿cierto? Pero hay que cuidar que la integridad y la fidelidad del mensaje deban permanecer intactos. Un ejemplo de ello son los apóstoles, quienes jamás se desviaron de proclamar la singularidad de Jesús como, ¿no es cierto?, nuestra esperanza para el mundo. Nunca sugirieron que venían a ayudar a estas personas para encontrar una experiencia espiritual más profunda dentro de sus religiones. Por el contrario, sino que los desafiaron a convertirse a la salvación provista en Cristo. Siempre exaltaron a Jesucristo como la única esperanza de la humanidad y no vacilaron, no dudaron en proclamar quién era Él y qué había hecho. Un ejemplo también es el mismo apóstol Pablo. Él cuando estaba en Atenas acomodó su discurso, pero ya en Corintios fue firme. ¿Y él qué hizo? Aun cuando para los griegos era locura su mensaje y para los judíos un insulto, él continuó proclamando la verdad de Jesucristo crucificado. Ahí tomaste un tema fundamental, Geraldine, ¿cierto? Dentro de ello, los discípulos jamás comenzaron la misión sin tener la presencia del Espíritu Santo. El Señor les dijo claramente que ellos, cuando recibieran el poder, cuando recibieran el derramamiento del Espíritu Santo, recién podrían, ¿cierto?, ir a predicar su palabra. Y el Joya de los Testimonios, el tomo 3, la página 212, dice: sin la presencia del Espíritu de Dios, ningún corazón se conmoverá, ningún pecador será ganado. Esto quiere decir que la espiritualidad es fundamental para que nosotros vayamos a una cultura. Si nosotros no somos espiritualmente maduros, ¿cómo vamos a enseñar algo que no tenemos? Y es aquí donde un famoso misionero, Hudson Taylor, no sé si lo ubican, Hudson Taylor trabajó como misionero en China en el siglo XIX
Y él dice, he visto muchos hombres trabajar sin orar, pero dice, no he visto ningún hombre que haya orado y no haya trabajado. Qué extraordinario. ¿Por qué? Porque la espiritualidad es lo fundamental para poder llevar un mensaje de salvación. Primero tengo que vivirlo yo y después entregarlo a otros, ¿cierto? Yo me recuerdo una pequeña anécdota. Hace años atrás hicimos una feria de salud y ya empezó a pasar la gente, ¿verdad?, por los diferentes módulos y después retiramos los contactos. Cuando empezamos a examinar los contactos de la mayoría de la gente que se inscribió, fuimos a ver, eran gente que vivía en condominio, en lugares de estrato más alto. Y de hecho, cuando fuimos a hacer la campaña, enseñar recetas saludables y todo esto, fue un rotundo éxito. Hicimos repetir la misma estrategia, pero nos llevamos a una población más pobre, de más bajos recursos. Y fue un rotundo fracaso. No llegó nadie. Después dijimos, ¿qué pasó? Si en el otro lado esto fue un éxito, ¿por qué aquí no? Oramos, pedimos una oración, Señor, y dijimos, bueno, quizás no es la necesidad que sienta esta gente. Hagamos un operativo, médico, llamemos abogado, entreguemos cajitas con alimentos, etcétera. Y ahí sí nos fue bien. Entonces, claro, nosotros para la estrategia para llevar el evangelio hay que adaptarla siempre y cuando tenga los principios de la palabra de Dios. Muy bien. La siguiente pregunta es lo siguiente: si el apóstol Pablo, ¿verdad?, él fue a los gentiles, si él hace un llamado a que nosotros tenemos que predicar el evangelio a todo el mundo, y también lo dice Juan, en verdad, en Apocalipsis, llevar este evangelio a todo el mundo, ¿por qué pareciese que Cristo o que Dios excluyó a los gentiles durante todo el Antiguo Testamento? ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? Claramente el apóstol Pablo, ¿cierto? Da un énfasis especial a la predicación de los gentiles, porque él dentro de el año que escribe, ya está en su tercer viaje misionero, cuando escribe la carta a los romanos, ¿cierto? La escribe desde Corinto. Y aquí el apóstol Pablo lo que lleva a hacer entender es que no era solamente el evangelio para los judíos. Los judíos habían dejado de ser el pueblo escogido. Y a lo largo de la historia, el sueño de Dios era que el pueblo de Israel fuera el pueblo que fuese luz para el resto. Y lamentablemente no habían cumplido este propósito. Y Pablo está enfatizando en esto, y dentro de ellos se toma exactamente de el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 22, verso 50. Mira lo que dice. Por eso dice, te confesaré entre las naciones y cantaré a Jehová tu nombre. Si el pueblo de Israel no hubiese tenido esta misión de ser luz, las naciones lo hubiesen visto como luz, pero lamentablemente ellos no cumplieron esta misión de ser luz, y es el mismo riesgo que corremos hoy en día. La iglesia adventista es la iglesia que tiene la luz para mostrarla a toda raza, tribu, lengua y pueblo, pero lamentablemente no todos viven como verdaderos cristianos. Y el apóstol Pablo, el énfasis general que da aquí, y es el mismo énfasis que Dios le pedía a su pueblo, que fuese luz para las naciones. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él dice, la palabra de Dios es poder para él. ¿Poder para qué? Para salvación. Entonces, en el libro de Romanos capítulo 1, verso 16, nos está enfatizando en esto, que es poder para el que cree. Y todos pueden creer, no solamente los adventistas, sino los católicos, los evangélicos, los pentecostales, los mormones, los testigos de Jehová. Todos ellos pueden llegar a ser parte del pueblo de Dios, a tal punto que Apocalipsis 18 conecta esto y dice que al final habrá un llamado de parte de Dios y de parte de su iglesia remanente. Y es la encargada
de pedir que salgan para que se unan al pueblo de Dios, porque al fin de los tiempos solamente habrá dos pueblos, los que aman a Dios y los que le rechazan. Ujú. Por mi parte, quisiera destacar también otro aspecto que está vinculado con la comprensión de las escrituras. La lectura superficial de la escritura va a producir en nosotros una comprensión superficial. Entonces, cuando así la leemos, vamos a ver que la Biblia va a ser un conjunto desorganizado de relatos, sermones e historias. Sin embargo, cuando la abrimos para obtener iluminación del Espíritu Santo, vamos a ver una rica armonía, una unidad fundamental, donde las verdades del Antiguo y Nuevo Testamento, a pesar de haber sido escritas, ¿no es cierto?, a través de muchas generaciones, permanecen inseparables y no son contradictorias. Entonces, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento pasan a ser una unidad, como Dios mismo lo es. ¿Y por qué menciono esto? Es que sucede que superficialmente, ¿no es cierto?, la cuestión de si los gentiles fueron excluidos en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento se hace un llamado, ¿no es cierto?, a que sean incluidos, se ve como un aspecto contradictorio, ¿no? Pero si lo estudiamos, guiados por el Espíritu Santo, vamos a notar una completa armonía y sentido en las declaraciones que se hacen a lo largo de la Escritura respecto a este tema. Vamos a comprender que Israel tenía una misión, la misión de ser el pueblo, ¿no es cierto?, encargado de recibir al Mesías. Pero una vez que ya fue cumplida esa misión, ¿no es cierto?, la iglesia se le encomendó a proclamar el mensaje a todo el mundo. Y otro aspecto es que mientras Israel estaba encargado de cumplir esta misión respecto al Mesías, ellos debían ser protegidos, ¿no es cierto?, de los enemigos espirituales y políticos y personas también ajenas a los principios que Dios les entregaba. Exacto, a tal punto, ¿cierto? Que dentro de ello, el libro de Isaías, capítulo 58, verso 12, dice lo siguiente: serán llamados, dice, reparador de portillos y restaurador de calzadas por habitar. Claramente ellos tenían esta responsabilidad, pero cuando Cristo viene a la tierra, ahora ampliando este concepto, le dice, el Hijo de Dios vino ¿para qué? Para ser el camino, la verdad y la vida. Y en ese aspecto, el pueblo de Israel tenía esta misión de llevar a todas las naciones a Jesús, pero sin embargo se habían separado de ellas creyéndose más santos. Y hoy en día, nosotros creyéndonos santos, de repente nos podemos separar del mundo y no entregarles el mensaje de salvación. Hoy dentro del mundo cristiano y no cristiano también se escucha el comentario de que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento son entes distintos, ¿cierto? Pero eso viene justamente en relación a lo que decía Geraldine, por un estudio superficial de la palabra de Dios, no inspirado y guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Quién excluye a quién? Porque la pregunta es, ¿por qué pareciera que Dios excluye a los gentiles en el Antiguo Testamento? Pero la pregunta puede ser, ¿Dios excluye a los gentiles o es el ser humano que ha excluido a Dios de su vida? Y vemos que desde el inicio de la historia, el ser humano ha tomado su propio rumbo. Dios quería, después de la caída de Eva, fortalecer en el pacto a su pueblo, pero lamentablemente siempre ha habido otro camino por el cual el ser humano ha decidido caminar. Y el pastor igual menciona otro punto importante de que Dios desde el principio quiso, a través de Abraham, cuando le dice que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, era porque tenía un propósito para todas las naciones, pero que el pueblo de Dios no lo haya cumplido no quiere decir que Dios no haya estado preocupado. ¿Quién falló? ¿Fue Dios o el pueblo? Claramente fue el pueblo, y fue mediante el exilio por el cual recién el pueblo de Dios dio destellos de luz sobre las otras naciones. El exilio en Asiria, el exilio en Babilonia. Fue recién ahí cuando el pueblo pudo finalmente alumbrar y cumplir este cometido que Dios tenía desde un principio, que fue bendecir a todas las naciones de la tierra. Nico, mira, tú dijiste algo especial, que en Abraham se le dio la promesa de que serán benditas todas las naciones, ¿ya? De hecho, yo estaba buscando acá Génesis 3:15 y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Aquí estamos hablando también de simiente, en tu simiente. Entonces, creo que esto y también el capítulo 12 del libro de Apocalipsis nos da un poquito más de vislumbre de por qué Dios hizo estas restricciones en cuanto a la participación de los gentiles. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema de la simiente y la relación de por qué el Señor de alguna manera apartó un poquito a las demás naciones de su pueblo que era Israel? Para mantener la pureza de la creencia en Dios. Siempre a lo largo de la historia ha existido un remanente y este remanente justamente ha existido para mantener la pureza, pero dentro de todo el pueblo no todos eran puros. Por lo tanto, aquí cuando nosotros vemos la bandera ensangrentada de Cristo, nosotros vemos que bajo esa bandera están los que creemos en Cristo y le aceptamos como Salvador, pero también están los que están bajo la bandera negra de la rebelión. Y estos que están bajo esta bandera negra de la rebelión tienen posibilidad de salvarse. Nosotros encontramos el caso de Nínive. Nínive iba a ser destruida, al igual que Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Y Jonás no quería irles a predicar, pero Dios le dice, no, tienes que ir. Y Dios lo llevó a que cumpliera el propósito y ellos se convirtieron inmediatamente y se arrepintieron de su pecado. Entonces la simiente, acá en el libro de Génesis, es la simiente que es fiel a Dios, la que se mantiene fiel a los estatutos bíblicos. Pero la simiente, ¿cierto? Acá en Apocalipsis, también es la que se revela, hay alguien que se revela contra los designios de Dios. Y los designios de Dios dice claramente, Apocalipsis capítulo 14, verso 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea, la paciencia, los que están cultivando en este aspecto la fidelidad a Dios. Y la paciencia, en algunos casos, se refiere a la persona que es capaz de controlar su carácter, de ser un poco más sumisa. Pero la paciencia que habla las Sagradas Escrituras es una paciencia activa, es una paciencia que hace algo, es una paciencia que tiene esperanza, es una paciencia anhelante de que Cristo venga pronto a esta tierra. Y eso es lo que está produciendo, ¿cierto? Claramente esta controversia, tanto en Génesis capítulo 3:15 como Apocalipsis capítulo 12. Vemos que todos estos aspectos se centran en el plan de salvación, se centran en nuestro Salvador. Una vez, ¿no es cierto?, que el hombre cayó, nuestro Dios le promete, ¿no es cierto?, que vendría un Mesías y que él nacería, ¿no es cierto?, de la simiente de Eva. Entonces aquí Dios tuvo que elegir, ¿cierto?, a una familia específica de la cual nacería nuestro Salvador, el Redentor del mundo. Entonces escogió a la familia de Abraham porque claramente conocemos que él era amigo de Dios y también era un hombre íntegro. Y luego fue más específico, escogiendo a la tribu de Judá hasta llegar a la familia de David. Y aquí notamos, ¿cierto?, cómo Dios iba cuidando el linaje de nuestro Salvador a fin de que se mantenga lo más puro y se cumpla su palabra. La palabra cuidado es bien utilizable en este caso, ¿cierto? Porque Dios, por amor también a quienes se están cimentando en el Evangelio, también colocó ciertas restricciones a las personas que también se iban incluyendo. Lo vemos directamente expresado en el pueblo de Israel, cuando Dios estableció ciertas normas las cuales debían ser utilizadas para que los extranjeros fueran partícipes también de la ceremonia de los rituales de los israelitas. ¿Por qué? Uno pensaría, pero Dios da una serie de características para que alguien recién se pueda unir al pueblo de Dios. Hay un propósito y hay también un antecedente de por qué Dios lo hacía. Lo vemos directamente cuando el pueblo de Israel salió en Egipto y se incluyeron directamente a los egipcios que se quisieron unir. ¿Qué fue lo que pasó? Vemos directamente la primera apostasía del pueblo de Israel, que quienes fueron los que lideraron e inclinaron al pueblo de Israel a ese tesoro que Dios quería sacar para que fuera de bendición a las demás
naciones, fueron directamente esas personas media convertidas las que siempre en los momentos de prueba hacían caer al redil que Dios quería establecer. De ahí en adelante, hasta el día de hoy, como lo vemos en nuestra iglesia, también hay una serie de normas, un voto que se hace también a la hora de poder ingresar a las filas de nuestra iglesia a personas, no porque uno discrimine, sino que es necesario que la doctrina y también el pensamiento de las personas que se vayan uniendo al remanente también sea en concordancia con el pueblo de Dios, por los principios. Eso mismo estábamos viendo aquí. De hecho, antes de que termine el capítulo, ¿verdad? El libro de Romanos, en el versículo 17, Pablo dice algo bastante interesante. Dice, pero os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y ponen tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Apartaos de ellos. ¿Cómo entonces podemos hacer esta misma experiencia que tuvo el remanente en esa iglesia primitiva? ¿Qué pasa con estos grupos que hoy día lo podríamos llamar espiritualmente tóxicos, ¿verdad? Que se usa harto esta palabra. ¿Tenemos que hacer esto, apartarlos a ellos? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, la iglesia primitiva se caracterizaba, ¿cierto?, por su unidad entre ellos, pero había algo mucho más importante, que es que ellos estaban unidos a Cristo y viviendo a semejanza de este. Entonces, la sierva del Señor señala en el hogar cristiano de que el secreto de la unidad de la iglesia y de la familia radica en esta unidad a nuestro Señor, y que a menos que no, mientras nos mantengamos separados de Él, van a surgir estas discordias, van a surgir estas diferencias importantes. Entonces, ¿qué podríamos nosotros hacer? Cuando estamos unidos a Cristo, Él nos guía, Él nos enseña cómo tratar, cómo relacionarnos con aquellas personas o grupos que no están unidos a Él y por tanto no están en armonía, ¿no es cierto?, con el camino, la verdad y la vida. En Romanos, ¿no es cierto?, Pablo amonesta que a los creyentes contra estos falsos maestros que podían destruir la armonía de su fe, como señala, ¿no es cierto?, el comentario bíblico adventista. Y aquel consejo inspirado por Dios también aplica a nuestros días. Debemos tener cuidado de no involucrarnos, ¿cierto?, con aquellos que presentan ciertas doctrinas que no van de acuerdo a nuestros principios, que no están acordes a las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 16 nos dice, andad en el Espíritu. Por medio de esta constante oración debemos ir a solicitar la dirección del Espíritu Santo, porque Él nos va a instruir, Él nos va a guiar en discernimiento y en la unidad. Y caminar en el Espíritu también significa producir los frutos del Espíritu, que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y temperancia. Y todo esto constituye un poderoso antídoto contra la desunión y contra estas importantes divergencias. Respecto a eso mismo, el ideal de la iglesia es siempre ver esa unidad, ¿cierto? Ojalá que llegara el momento en que fuera así, pero lamentablemente la realidad es otra, ¿cierto? Dice que el evento de los últimos días relata directamente en base a este hecho, en base a la iglesia, dice que es lamentable que hoy en día en la iglesia se vean hermanos con un cierto pensamiento, divisiones, problemas, pero eso va a seguir hasta el fin de los tiempos. Ahora, ¿cuál es nuestra manera de relacionarnos con esas personas? Personalmente creo que en primera instancia nunca es bueno rechazarlo y apartarlo de nosotros, porque el libro de Mateo Dios nos dejó un protocolo a seguir en caso de esos hermanos. Obviamente, si existe el amor entre hermandad, primero ir, conversar, ver qué se puede hacer, pero ya viendo si es que la persona no quiere entender, si la persona sigue con sus ideas que van en contra y crean división dentro de la iglesia, se llega a un punto en que lamentablemente uno sí se debe apartar. Lo mismo Pablo, cuando en un lugar no era recibido o cuando le echaban, él simplemente se iba, se apartaba de ese lugar, porque Dios tenía un propósito mayor con él. Hoy en día hay un proceso que seguir, pero lamentablemente hay un momento dado en el que sí uno se debe apartar y desligar a esas personas de su vida, ya que no son de edificación ni para nosotros, ni tampoco para la iglesia.
Miren qué importante es lo que acaban de mencionar, chicos. ¿Por qué? Dentro de nuestra vida cristiana, lo que causa división y discordia dentro de las familias de la iglesia es la separación de Cristo. Por eso es tan importante lo que el apóstol Pablo relata a través de su carta, que lo más importante de todo lo que nosotros podemos obtener es unirnos a Cristo, porque si nos unimos a Cristo nos acercamos a otros. Y mira qué importante, porque eh, el hogar cristiano, la página 158, dice de esta forma: el secreto de la verdadera unidad en la iglesia y en la familia no estriba, dice, en la diplomacia ni en la administración, ni en esfuerzos sobrehumanos para vencer las dificultades, aunque habrá que hacer mucho de esto, si no es la unión con Cristo. ¿Qué es lo que va entonces impedir que estas personas entren y hagan lo que quieran en la iglesia? En la unión con Cristo. Por eso Pablo en el versículo 19 del capítulo 16 les dice lo siguiente: vuestra obediencia ha venido a ser notoria, dice, a todos. Miren qué extraordinario. A mí me encantaría que en algún momento se escribiese esto de mí. Se diga: Agustín, por vuestra obediencia, dice, todos se dan cuenta que tú eres un cristiano. Y eso es lo que a mí me motiva día a día a entregarme a Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ya estamos ya casi llegando al final de este trimestre, de este hermoso folleto, de esta hermosa carta a los romanos, que no solamente es para ellos, sino para cada uno de nosotros. Me gustaría que ustedes sean un llamado a la acción, un llamado a tomar decisiones, aquellos jóvenes que están allí mirando este programa a través de su celular, sus tablets, en el computador o la televisión, que le hicieran un llamado. ¿Cuál sería lo que ustedes más destacaron de esta lección de escuela sabática? Bueno, a través de este trimestre se han visto diversos temas, pero sin lugar a duda vemos cómo Pablo va relacionando y explicando un poco lo que es el tema de la justificación por la fe, pero yo personalmente igual me quedo con esta última parte, de que si viene un mensaje, el cual debe hacer eco en primera instancia en nosotros, comprenderlo, la vida en el espíritu, entre otros temas que se dieron, es un tema que debe ser compartido. No todo el mundo tiene una claridad fuerte respecto al libro de Romanos. Y es por eso mismo que si nosotros como adventistas podemos llegar a comprender este mensaje tan hermoso que Dios nos ha dado a través de su palabra, debe ser compartido y no avergonzarnos del Evangelio, porque este es poder de Dios para todo aquel que cree. Así que como jóvenes tenemos un gran llamado, al igual que cada mensaje, a compartir de su palabra. Doctor, le corresponde. Bueno, dentro de lo que pudimos ver de esta lección, de las lecciones pasadas, ¿cierto? Lo que viene repitiendo o reiterando el apóstol Pablo es que nos entreguemos a Cristo, nos sometamos a Él y podamos rendir nuestra vida en culto racional, sabiendo que nuestra redención está cerca. Y mira, quiero finalizar con estos versículos que tiene el libro de Efesios capítulo 4, versos 1 al 4. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Que Dios pueda proveernos mediante su Santo Espíritu, mediante el relacionamiento con el Espíritu Santo, la capacidad de mantenernos fieles a Dios, de mantenernos fieles a su palabra y mantenernos fieles a lo que Él nos está pidiendo. No va a ser cosa que perdamos
nuestra vida eterna por no escuchar la voz de Dios que nos habla día a día, diciéndonos que volvamos a Dios mientras pueda ser hallado, que lo busquemos mientras tanto está cercano, que Dios pueda ayudarnos y guiarnos en este proceso mediante el sometimiento a la dirección del Espíritu Santo. Amén, amén. Comparto completamente los llamados y nada más yo podría añadir uno que nos hizo nuestro Señor Jesucristo. Nos dijo en San Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mi llamado, mi invitación a los jóvenes es que vayamos a Cristo, que conozcamos a nuestro Señor, a nuestro amigo, hermano, abogado, sumo sacerdote, nuestro juez, que tengamos esta experiencia con Él, permanezcamos, porque de esta manera podremos vivir su amor y eso nos capacitará para compartirlo y hacer y actuar ante nuestra misión de ir y proclamar el mensaje a todo el mundo. Así es. A mí me gusta algo que tiene Pablo, y él dice, yo soy deudor. Y aquí en el versículo 15-27 dice, les pareció bueno hacerla, ya que son deudores a ellos. Pablo hace este llamado, que no solamente él es deudor a los gentiles y a todos, sino que nosotros también somos deudores a todos. Nos debemos dar en cuerpo, en mente, alma, en nuestros bienes materiales, en lo que tengamos con toda la fuerza, con todo lo que podamos tener para ir y predicar el Evangelio. Es muy bonito esto de la justicia por la fe, es muy bonito esto de vencer el pecado, es muy bonito esto de que el Señor, verdad, nos perdona de la ira y todas estas cosas, pero ¿de qué sirve de que ahora me la quede para mí? Pablo hace un llamado a cumplir la misión que el Señor nos dejó como iglesia adventista del séptimo día, a ir y predicar este Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por lo tanto, mi llamado, joven, es a que tú tengas una comunión más estrecha con el Señor, que te llenes de Él, que te llenes de su fe, de su amor, de su fortaleza, y que con esto puedas darlo a otros. Y a través de esto ir tú vaciándote para que el Señor te vuelva a llenar y pueda ser un canal de bendición. Que tú seas una bendición a todas las naciones de la tierra. Bueno, este ha sido el último capítulo de nuestro programa de Inverse en español, ¿verdad? De este trimestre. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias también a aquellos que estuvieron acá. Geraldine, un gran aporte, ¿verdad? Nicolás, un gusto tenerte aquí. Pastor Agustín, nuevamente un gusto tenerlo acá y esperamos, ojalá, verlo en las siguientes ediciones de este programa. Nos quedan ahora solamente seguir estudiando, compartiendo este video también, dándole like, suscribiéndose, ¿verdad? También poniendo la campanita para saber cuándo se va a subir el siguiente video. Y nos vemos en el próximo Inver, en la próxima lección acerca de los dos pactos. ¡Wow! ¡Qué tremendo tema vamos a tener! Así que les mando un gran abrazo, sigan estudiando su grupo pequeño, sigan estudiando su lección en su unidad de escuela sabática, allí con sus amigos, compártanlo, porque compartiendo este evangelio vamos a hacer que nuestro Señor Jesucristo venga pronto en las nubes de los cielos, que es nuestro anhelo más grande. Que el Señor les bendiga, un gran abrazo a todos, chao, chao, nos vemos.